En los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en una gran prisión. Millones de soldados aliados capturados en combate terminaron tras las líneas enemigas en campos de prisioneros custodiados con extrema vigilancia, rodeados de cercas y vigilados por guardias armados. Entre ellos había un grupo que se negó a aceptar su cautiverio y decidió desafiar las probabilidades para lograr una hazaña que parecía imposible. Stalag Luft II o Stalag Luft III, un campo de prisioneros en la Polonia ocupada, fue el lugar donde un grupo de prisioneros de guerra aliados se embarcó en una de las evasiones más osadas y ambiciosas de la historia militar. Aquí, un equipo de soldados no solo planeó una fuga, sino que desafió el poder nazi con una estrategia tan elaborada que parecía sacada de una novela de ficción. Con ingenio, sacrificio y trabajo en equipo, estos prisioneros lograron construir túneles secretos que se extendían bajo tierra, burlando la vigilancia y usando todo a su alcance para preparar su escape. Sin maquinaria, sin recursos y enfrentando un peligro constante, lograron un acto que marcaría una página inolvidable en la historia de la guerra. Pero esta historia no es solo sobre el escape, es una historia de resistencia, de hombres dispuestos a arriesgarlo todo, de héroes desconocidos que, en el horror de la guerra, no renunciaron a su libertad. Hoy en este documental vamos a descubrir los secretos de la gran evasión, el contexto que la hizo posible, los personajes que la llevaron a cabo y el impacto que dejó en el curso de la guerra. Esta es la historia de Stalag Luft III, de los hombres que desafiaron el poder nazi y de cómo su audacia ha perdurado en el tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados aliados fueron capturados por el ejército nazi y enviados a campos de prisioneros en toda Europa. Algunos de estos campos eran instalaciones improvisadas, mientras que otros, como Stalag Luft II, eran construcciones meticulosamente planeadas. Ubicado en Sagan, en la actual Polonia, Stalag Luft II fue diseñado específicamente para albergar a prisioneros de guerra aliados de la Fuerza Aérea, principalmente pilotos y oficiales de alto rango. Este campo, administrado por la Luftwaffe, se destacaba por su nivel de seguridad, a diferencia de otros campos. Stalag Luft II estaba diseñado para resistir intentos de fuga. Sus barracones fueron construidos sobre pilotes elevados, lo que dificultaba el inicio del túnel desde el suelo. Además, el terreno era particularmente desafiante. Bajo una delgada capa de tierra, el suelo se volvía arenoso, lo que hacía inestable y peligroso excavar. La ubicación y las medidas de seguridad en Stalag Luft II no eran casuales. La Luftwaffe sabía que muchos de los prisioneros eran pilotos experimentados y oficiales acostumbrados a tomar riesgos y ejecutar operaciones complejas. Temían que la alta moral y el espíritu de la camaradería entre ellos llevaran a intentos organizados de escape, lo que obligó a los alemanes a imponer medidas de seguridad excepcionales. Las autoridades alemanas tenían motivos para preocuparse. Desde el inicio de la guerra, el personal aliado en cautiverio buscaba maneras de burlar el confinamiento y regresar al frente. Los prisioneros en Stalag Luft II, lejos de desalentarse por las medidas de seguridad, tomaron las características del campo como un desafío a superar. Sabían que sus intentos de fuga, si lograban tener éxito, no solo serían una victoria personal, sino un golpe al orgullo nazi y una demostración de que los aliados nunca se darían por vencidos. Para el alto mando alemán, Stalag Luft II era un símbolo de control, un intento de demostrar su fuerza al retener a algunos de los mejores pilotos y oficiales aliados. Sin embargo, para los prisioneros, el campo se convirtió en un terreno fértil para una red secreta de resistencia. Un lugar donde la determinación por la libertad daría lugar a uno de los escapes más audaces de la guerra. Stalag Luft II no era solo un campo, era el corazón de un conflicto psicológico entre el control alemán y la voluntad de resistencia aliada. Los hombres que fueron llevados allí no se limitaron a esperar el fin de la guerra. Al contrario, estaban decididos a desafiar a sus captores y a recuperar su libertad, costara lo que costara. Este es el primer paso en una historia de valentía, sacrificio e imparable deseo de volver a casa. A continuación, veremos cómo se empezó a gestar el escape más audaz que el mundo haya conocido. Desde el primer día en Stalag Luft II, muchos prisioneros sabían que quedarse quietos y esperar no era una opción.
Un pequeño grupo de oficiales aliados dotados de ingenio y valentía comenzaron a planear en secreto una operación tan arriesgada que, de tener éxito, pondría en ridículo la seguridad nazi y devolvería a sus camaradas al frente. Su objetivo era ambicioso: liberar a más de 200 hombres en una noche. Para lograrlo, diseñaron un plan que involucraría semanas, incluso meses de trabajo coordinado y una notable organización. Los prisioneros decidieron excavar no uno, sino 3 túneles, a los que bautizaron con nombre en código: Tom, Dick y Harry. Sabían que cada túnel era una obra monumental y riesgosa, pero era su mejor oportunidad para asegurar el escape. Si uno era descubierto, los otros 2 podían mantenerse en secreto y continuar su labor. Las medidas de seguridad del campo eran estrictas, y la posibilidad de ser descubiertos era real. Sin embargo, la organización del equipo era impecable. Se dividieron en grupos específicos con tareas precisas, desde los excavadores hasta los encargados de ocultar la tierra. Para la excavación, utilizaron herramientas improvisadas hechas con cualquier material que pudieran encontrar. Latas de comida, cucharas y otros utensilios se convirtieron en picos y palas. El trabajo era arduo y agotador. El terreno arenoso hacía el túnel inestable y la falta de oxígeno era un riesgo constante. Sin embargo, los prisioneros lograron construir un sistema de ventilación rudimentario usando latas de leche en polvo y otros materiales desechables para hacer circular el aire por el túnel y mantener a los excavadores seguros. Pero excavar el túnel era solo una parte del plan. Para cruzar las líneas enemigas sin levantar sospechas, los prisioneros sabían que necesitarían documentos falsos. Así, comenzaron a fabricar pases de identificación, permisos de viaje y otras credenciales utilizando papel, tinta y sellos que lograron conseguir o incluso crear por sí mismos. Además, muchos prisioneros empezaron a confeccionar trajes civiles, usando telas que encontraron en el campamento para poder mezclarse con la población local una vez lograran escapar. También dedicaron tiempo a trazar mapas detallados de la región, basándose en información de otros prisioneros y en datos recopilados de fuentes alemanas. Cada hombre que escapara tendría que saber exactamente hacia dónde dirigirse y cómo evitar las patrullas enemigas. Además, almacenaron pequeñas raciones de comida y otros suministros esenciales para el viaje. Todo fue preparado hasta el más mínimo detalle, manteniendo el secreto absoluto. Meses de planificación, trabajo incansable y una red de colaboración que abarcaba todo el campo. Estos hombres, lejos de rendirse, habían diseñado una operación que desafiaba toda lógica y seguridad. Con todo en su lugar, solo les quedaba esperar el momento adecuado para ejecutar la fuga. ¿Lograrían burlar a sus captores y alcanzar la libertad? Lo que vendría después sería una mezcla de valentía y desesperación en una noche que nadie podría olvidar fácilmente. Era la noche del 24 de marzo de 1944, la fecha que habían estado esperando durante meses. El campo estaba en silencio, pero bajo la superficie, decenas de hombres se preparaban para su arriesgada huida. La apertura de Harry, el único túnel listo para usar, estaba finalmente lista, y cada hombre debía seguir un estricto horario para poder entrar en el túnel, desplazarse en silencio y emerger al otro lado de la cerca de alambre. La operación no sería sencilla. Cada hombre llevaba consigo un paquete de provisiones, documentos falsos y algunos elementos personales que creían necesarios para sobrevivir una vez fuera del campo. Los primeros prisioneros descendieron al túnel y comenzaron a arrastrarse por el angosto y oscuro pasaje. Sin embargo, una sorpresa los esperaba al final del túnel. Su salida no estaba tan lejos del campo como habían planeado. En su intento de calcular la distancia correcta, los prisioneros habían subestimado la longitud del túnel. La salida se encontraba a apenas unos metros de las torretas de vigilancia y dentro del área visible para las patrullas. La tensión era palpable y la oscuridad y el silencio se volvieron sus únicos aliados. Cualquier ruido o movimiento en falso podría delatar a todo el grupo. Decidieron proceder manteniendo un control absoluto de los tiempos de salida. Uno a uno, los prisioneros emergían y corrían hacia el bosque, donde esperaban dispersarse y tomar caminos distintos hacia la libertad.
Para evitar sospechas, salían en intervalos regulares y la operación avanzó sin mayores complicaciones durante las primeras horas. Sin embargo, justo antes del amanecer, todo cambió. Cuando uno de los guardias notó actividad cerca de la cerca, todo el campo estalló en alarma. La operación fue interrumpida y los prisioneros que aún aguardaban su turno en el túnel fueron detenidos de inmediato. En total, 76 hombres lograron escapar. Sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. Lo que siguió fue una cacería implacable. Las fuerzas nazis, enfurecidas por la burla que significó esta evasión, lanzaron una búsqueda exhaustiva, desatando una serie de acontecimientos que cambiarían la vida de estos hombres y de la historia de este campo para siempre. Pero, ¿qué les esperaba a esos valientes que alcanzaron la libertad, aunque fuera solo por unos días? A medida que los prisioneros escapados se dispersaban en todas las direcciones, el alto mando alemán lanzó una de las persecuciones más intensas de la guerra. Movilizaron a la Gestapo, la policía alemana y a las fuerzas locales en un despliegue sin precedentes. Las órdenes eran claras: capturarlos a toda costa, vivos o muertos. Esta fuga no sería simplemente una cuestión de honor, sino un mensaje intimidante a cualquier prisionero que pensara en desafiar al régimen. De los 76 prisioneros que lograron salir de Stalag-Luft 3, solo 3 alcanzarían la libertad. Los demás fueron capturados en los días y semanas siguientes, enfrentándose a un destino brutal. Pero la respuesta alemana fue mucho más despiadada de lo que ellos esperaban. En un acto de represalia directa y contraviniendo las normas de guerra, Hitler dio la norma de ejecutar a 50 de los prisioneros capturados. Esta decisión, conocida más tarde como la Orden de la Ejecución de la Gran Evasión, fue un intento de disuadir futuros intentos de fuga y reforzar su autoridad frente a la comunidad internacional. Los prisioneros fueron llevados a lugares apartados y ejecutados sin piedad. Sus cuerpos, en muchos casos, fueron dejados donde cayeron. Sin embargo, el impacto de la Gran Evasión no terminó con el escape. El evento tuvo enormes repercusiones tanto en la guerra como en la forma en que los nazis administraban sus campos de prisioneros. La fuga de 76 hombres fue un golpe directo al orgullo de las fuerzas alemanas y a la autoridad del régimen nazi, generando una respuesta de represalia sin precedentes. La seguridad de los campos de prisioneros se intensificó drásticamente. Se prohibieron cientos de artículos, se aumentaron las patrullas y se implementaron políticas de castigo extremo. Los nazis deseaban enviar un mensaje claro: no tolerarían otro intento similar. La Gran Evasión también tuvo un fuerte impacto en los prisioneros de estos campos. La noticia de la valentía de los hombres de Stalag-Luft 3 inspiró a miles de soldados aliados prisioneros a resistir. Aunque sabían que las probabilidades de éxito eran mínimas, la resistencia dentro de los campos se fortaleció y se comenzaron a planear otras fugas y sabotajes. A menudo, motivados por el ejemplo de Stalag-Luft 3, la Gran Evasión también desmoralizó al régimen nazi, mostrando que el espíritu de resistencia entre los soldados aliados estaba lejos de ser quebrantado, y que los prisioneros eran capaces de desafiar una máquina militar aparentemente imparable. Años después, la historia de los hombres de Stalag-Luft 3 sigue siendo recordada como un símbolo de la valentía y el ingenio humano en tiempos de oscuridad. Los héroes de esta fuga pasaron a la historia no solo como prisioneros de guerra, sino como emblemas de la dignidad y la resistencia. Cada uno de ellos, desde el más reconocido hasta el menos mencionado, dejó una marca en la historia militar y en la memoria colectiva de la humanidad.